Hace 8 días entramos a hacer un repaso de los pactos por los cuales el Señor siempre se ha relacionado con el ser humano, ha establecido pactos para establecer sus promesas. Y todas estas promesas, estos pactos han sido relacionados con Jesucristo. Lógicamente, la figura central de toda la palabra y no podía estar por fuera de este pacto. Al contrario, todos los pactos que Dios estableció con el ser humano eran sombras de lo que se venía con Jesucristo. Así que tenemos que tener claro que el propósito del pacto era siempre enviar al Mesías para salvar a la humanidad. Desde que Dios vio que el hombre pecó, estableció la forma de relacionarse con él y cómo iba a salvar a la humanidad en general a través de su Hijo. Así que todo precedía, todo anunciaba la venida de este Mesías a través de toda la historia de la humanidad. Desde Génesis 3:15 vemos que ya estaba anunciado el plan del Señor para salvar al ser humano. Y dice así la palabra, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto es una palabra profética donde ya se anuncia esa simiente de una mujer que iba a salvar a la humanidad. Y aquí este pasaje es clave, es fundamental en que ese Mesías iba a nacer de mujer y no habla del hombre como tal. El hombre como tal fue el responsable del pecado, siempre a veces le echa la culpa solamente a Eva, pero al fin y al cabo Dios le pide siempre las cuentas a Adán, y desde este momento está anunciando de que el Salvador del mundo iba a ser de la simiente de la mujer. Y esto es fundamental que lo vayamos viendo para el tema de la genealogía. Y como les decía, en todos los pactos, esta era la parte del protoevangelio que hablamos hace 8 días, donde ya se establecía como el primer pacto con el ser humano, y después vendría el pacto noético, que hablábamos de cómo el Señor prometió a Noé de que nunca más iba a destruir la tierra con agua, con inundación, y que le iba a dar el arco iris para que recordara siempre, y cada vez que viene un arco iris tendría la esperanza de que ya no iba a ser la humanidad destruida, sino que al contrario iba a haber una esperanza a través de su Hijo para la salvación de la humanidad. Y esto lo vemos en el tema de la esperanza. Colosenses 1, 26, 27 nos coloca a este Mesías como la única esperanza. Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y por generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de gloria. Y aquí está enfatizando en Cristo. Como digo, toda la esperanza para la humanidad, desde que está la presencia de Jesucristo, es la única esperanza de gloria que tenemos. Así como antes de él era ver el arco iris como símbolo de esperanza, a partir de ese nuevo pacto iba a ser Jesucristo. Y esto era, como decía, sombras de lo que había de venir a través de él. Y en Primera de Pedro también nos habla de esta esperanza. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Así que, como les decía, todas las generaciones anteriores, al ver el arco iris, tendrían la esperanza que no iban a volver a ser destruidos. Ahora nosotros con Jesucristo podemos tener la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él fue el único que resucitó, que venció a la muerte, y podríamos imaginarnos lo que sería nuestra vida si no hubiera pasado esto. Siempre estaríamos pensando que simplemente morimos y hasta ahí llegábamos. Así que, así como todas las generaciones anteriores a Jesucristo tenían la esperanza con el arco iris, nosotros la tenemos a través de Jesucristo. Y vamos a ver el siguiente pacto que vimos, el pacto de Abraham, cómo se relaciona con Jesucristo, y cada vez el panorama se va aclarando mucho más.
El Señor es cada vez más claro y nos dice que en Mateo 1:1 se conoce cuando el primero del libro precisamente del Nuevo Testamento. Lo primero que encontramos, y no es por casualidad que se ha puesto de esa manera, empieza con la genealogía de Jesucristo. Y lo primero que nos dice es como la tabla, dice la nueva versión internacional, la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí empieza a colocarnos algo de lo que precisamente estamos viendo, que es a través del pacto. Como vemos, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David. Y aquí resalta estas dos personajes claves en la historia antigua, que es David y Abraham. Y precisamente enfatiza el tema de Abraham en esta genealogía. En Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y esto lo veíamos precisamente cuando estudiamos la epístola de Gálatas, hacia los Gálatas, la carta de los Gálatas, donde precisamente vemos que siempre vamos a como entender que las promesas de Dios son para todos los descendientes, y se nos olvida que esta palabra está en singular y que básicamente la única esperanza que tenemos es la promesa a través del descendiente, sería precisamente a Jesucristo. Así que volvemos aquí, Pablo nos aclara este punto de que siempre la bendición y la descendencia que se refiere de Abraham, no es que todos los descendientes van a ser de bendición para toda la humanidad, sino que el descendiente, refiriendo a Jesucristo, era de ahí vendríamos a recibir la bendición. Y ese descendiente viene una palabra bien especial, que es la palabra, como le decía, singular, y es será. Desde el hebreo significa será, que se refiere en forma singular a semilla. Y ahí también viene de la palabra genealogía, generaciones, semen, simiente. Todas estas palabras vienen de esta palabra hebrea será, que en diferentes partes el Señor utiliza, y que aquí precisamente el tema de la genealogía es fundamental esta palabra. Y la podemos encontrar desde Génesis también, Génesis 22:17. Dice: cierto, te bendeciré y multiplicaré tu será como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, ahí está la palabra será, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que tenemos que tener claro que Dios enfatiza desde este momento por dónde venía la bendición a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, y no simplemente de todos los descendientes. Así que esto es fundamental, tener claro que siempre Jesucristo estuvo involucrado en todos los pactos de Dios con el hombre. El pacto sinaítico también está relacionado con el Señor Jesucristo. Tenemos que tener claro que la ley como tal que se le entregó a Moisés no era perfecta. ¿Por qué? Porque teníamos era simplemente temporal, era para un periodo de tiempo determinado, donde precisamente Dios había instituido unos sacrificios para pagar por ese pecado con animales. Tenía sangre impura de todos modos, por más perfecto que fueran estos animales sacrificados, pero que el Señor iba a tomar esta figura de siervo, de cordero, para tener ese perdón completo y perfecto por cada pecado, así como dice Romanos 6:10, dice que en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que tenemos que tener claro que aquí se hizo la solución perfecta, así lo tenía establecido el Señor. Como les decía, todo lo anterior, todos los pactos eran sombras de lo que iba a venir, pero que Jesucristo iba a cumplir en forma
completa y perfecta. Todos los pactos anteriores, no se iba a descartar ni a echar al olvido los anteriores, simplemente que él iba a hacer la culminación de estos pactos en forma total y perfecta. En Hebreos 8, 6, 7 también nos dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que en Hebreos precisamente nos habla de que los anteriores pactos eran sombras, eran imperfectas, eran incompletas, pero Jesucristo vino a hacer ese pacto, ese último pacto perfecto y completo al dar la vida por nosotros de una vez por todas, y esa es la gracia que nosotros podemos tener. Después tenemos el pacto davídico, que también se refiere a Jesucristo, así como lo veíamos en Mateo 1:1, y también era anunciado en el Salmo 89, los versículos 28 y 29. Dice, mi amor por él será siempre constante y mi pacto con él se mantendrá fiel. Afirmaré su dinastía y su trono para siempre mientras el cielo exista. Y estas fueron palabras precisamente hacia David, donde se le prometía que el reino de él nunca iba a tener fin, de que no era que él iba a vivir todo el tiempo, sino que precisamente iba a venir un descendiente que iba a sentarse en su trono, iba a gobernar por toda la eternidad. Y ese Jesucristo precisamente, al cual Lucas se menciona también al inicio de su libro, cuando dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Así que vemos cómo Lucas confirma de que este Mesías iba a estar ya por la eternidad, y aquí se cumplía ese pacto también que el Señor le había hecho con David. Así que entramos al nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías, ya lo vimos hace 8 días, donde precisamente se anunciaba que iba a haber un nuevo pacto, y este pacto Jesucristo mismo lo confirma aquí en la tierra cuando está por sus discípulos en la última cena que tuvo con ellos, donde siempre repetimos estas palabras que le pronunció, pero que también en Lucas hace referencia a ellas, donde dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que él aquí empieza ese nuevo pacto, y ese es el cual estamos en vigencia en la actualidad, pero vemos que todos los demás, como les decía, hacían referencia o simplemente anunciaban lo que venía a través de él, y tenemos que tener claro que él es el único mediador de ese nuevo pacto, como lo dice en Hebreos. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que era muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Así que vemos que veníamos en pecado a través del pecado de Adán y Eva, y Dios siempre había anunciado ese pacto, esos pactos, simplemente lo renovaba cada determinado tiempo para anunciar este último pacto que iba a ser como el nuevo pacto, o el pacto perfecto, el pacto completamente puro, que se iba a ver la esperanza para toda la humanidad, y que anunciaba esa nueva herencia como sus hijos. Y cuando hablamos de herencia, precisamente empezamos a ver el tema de la genealogía, porque la genealogía, y por lo cual hemos venido estudiando aquí, tenemos que ver la importancia de esto. Al fin y al cabo, la genealogía es lo que nos permite entender que hay un linaje de sangre, hay una línea genética en sangre de un ADN como tal, pero también hay derechos legales a través de la genealogía, y eso nos permite obtener una herencia. Las herencias solamente se dan a los que pertenecen a cierta genealogía, y eso también nos da cierto entendimiento de la pureza étnica, podríamos decir, y también nos permite recordar los logros de los antecesores. Cada vez que uno
sabe que pertenece a una familia, puede decir, tenemos una línea con cierta pureza o al contrario, tenemos una línea más bien contaminada y por ahí ha llegado ciertas perversiones, pero también podemos entender lo que nuestros antepasados eh, llegaron a hacer en su momento y se puede uno sentir honrado por lo que han hecho nuestros antecesores para dejarnos cierta herencia o cierta reputación. Y esto en las culturas modernas se ha venido perdiendo, pero en las culturas antiguas era algo muy sagrado y todavía hay unos países que lo tienen, de pronto los orientales, los coreanos, todavía mantienen ese árbol genealógico, podríamos, como se le llama ahora, o se guardaban en libros precisamente donde se iba llevando toda la lista de los ascendientes para que no se olvidaran y se entendieran a qué familias pertenecían. Y como les decía, hay países como el de Corea donde hay cierto número de apellidos nomás y la gente con eso se puede identificar eh, por su pureza étnica o por ciertos logros que han tenido, pueden tener cierta reputación como tal. Desafortunadamente, pues a través de todas las mezclas de esta forma de comunicación que hay en el mundo, pues eso cada vez es más difícil. Ahora se ha vuelto moda también a través del estudio de la sangre, mirar de qué ascendientes o de por dónde vienen nuestros apellidos. Y últimamente se nota ese interés. Sin embargo, como digo, en la antigüedad era muy fácil o había mucho más facilidad de seguir los linajes porque la gente los guardaba como algo como un tesoro muy especial en sus casas y eso les daba ciertos derechos. Y vemos en la misma palabra del Señor cómo anuncia varios casos donde la gente tenía que demostrar a qué familia pertenecía para poder recibir territorios o funciones de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y miremos el caso de Esdras como tal. Dice el capítulo 2, versículo 61, dice, entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai, este último se casó con una de las hijas de Garaíta, llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no lo encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y el Tumim. Entonces vemos aquí que cuando venían del exilio, venían de los exilios, ellos siempre guardaban, o trataban la mayoría de personas guardar su libro, su árbol genealógico para poder demostrar a qué familia pertenecían de las 12 tribus de Israel. Y esto, lógicamente, les daba ciertos derechos en funciones y en territorio también. Así que vemos que era parte de la cultura estar pendiente de eso y guardar en forma muy especial esto. Así como lo menciona Esdras, lo menciona también el libro de Nehemías sobre este tema. Hay varios pasajes, el otro está en Josué 17, 1 al 2. Dice, también en la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de Galaítas, se le concedió Galat y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de las tribus de Manasés también recibieron sus territorios: Abiezer, Helec, Asriel, Siquén, Hefer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Entonces, como vemos aquí, había cierta facilidad para demostrar precisamente cuál era la línea genealógica o de quién eran descendientes, y esto determinaba también el territorio que iban a poseer y que iban a vivir, que ya estaban repartidos entre las tribus de Israel. Así que por eso la importancia de eso, como digo, afortunadamente esto se ha venido perdiendo a través de los años, por lo menos en nuestras culturas, y pues a veces no sabemos ni quiénes eran nuestros tatarabuelos, o mucho
con mucha suerte a veces solamente los bisabuelos por ahí se recuerdan. Pero saber de qué línea venimos, pues solamente, como les decía, ahora a través de estudios de sangre podemos de pronto tener cierta, acercarnos de pronto cuáles fueron nuestros orígenes y de dónde venimos. Pero en los días de Jesucristo, hasta esa fecha todavía se mantenía la costumbre de mantenerse clara la línea genealógica y qué es lo que vamos a nosotros a estudiar en este año hasta llegar a Jesucristo y ver cómo se cumplen todos los pactos a través de esta línea genealógica. En Lucas 2:1-5 vemos un ejemplo ya con Jesucristo, o por lo menos con los padres de él, para mirar cómo se registraban en estos censos de acuerdo a las familias y se tenían que ir a la región. Precisamente los territorios también ayudaban a determinar la línea genealógica por la cual venían, porque eran dueños de esos territorios. Así que en Lucas nos menciona que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Aquí Lucas hace referencia a esto y vemos cuando precisamente José y María suben a Nazaret a inscribirse, o sea que esta zona de Nazaret pertenecía o era a los descendientes de David. Y por eso ellos van en ese censo a inscribirse a esa zona y así podían determinarse también a qué línea genealógica pertenecían. Así que la genealogía ha sido importante en esta cultura y el Señor tiene un mensaje, como hemos ya visto, muy especial y cómo podemos ver cómo la fidelidad y el cumplimiento de la palabra, que eso lógicamente nos ayuda a aumentar nuestra fe y vemos cuál es la posición, la identidad del individuo como tal, podía certificarse la identidad del individuo y la posición social o las funciones que tenía este individuo. Por eso, cuando empezamos a estudiar a Jesucristo, podemos ver que él tenía claro de dónde venía. Dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio y era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. O sea, ya habla de un José que era hijo de Elí. En esto vamos a encontrar algunas discusiones o interpretaciones que más adelante esperemos darle más claridad a este asunto, si él era por la línea de José o por la línea de María. Y eso, por eso la aclaración aquí, para que después entremos en discusión. Hay unas diferencias entre la genealogía que nos muestra Lucas. Hay dos genealogías descritas, una por Lucas y la otra está por Mateo. Y en Mateo, para los hebreos, él era lógicamente hebreo, Lucas está escrito en griego, y aquí podemos llegar a entender algunas diferencias, porque hay unas diferencias entre una y otro, pero tenemos que mirar claro, en Mateo 1:1, como les decía, empieza el libro de la genealogía de Jesucristo, así empieza de esto, y precisamente se refiere a un libro. Y esto es importante, no es por casualidad que está esta palabra ahí puesta. Y dice, el libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto es fundamental que lo tengamos claro. En griego, la palabra Génesis, que veíamos también ahorita cómo era en hebreo, en Génesis, cuando habla de Génesis o genealogía, es la misma palabra y vemos por qué el primer libro de la Biblia se llama Génesis, como el primer libro del Nuevo Testamento también empieza por Génesis, que es la genealogía del propio Jesucristo y es considerado un libro. No me refiero a todo el libro de Mateo, sino al primer capítulo, a la primera parte del primer capítulo, que es considerado un libro por sí solo, esta genealogía, según
propia palabra del Señor. Génesis 2:4 nos dice, estos son los orígenes, y esto hago referencia a esto, que la misma palabra, cuando se refiere a toda la creación, se refiere también como si fuera la genealogía, y se refiere, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Así que este orígenes o esta es la misma palabra que se utiliza para genealogía o creación, y a los descendientes de esta línea es lo que se le llama Toledad o Toledot. Así que para los hebreos era muy importante guardar esta historia del linaje o el orden en que iban haciendo. Esto lo conocían ellos como Toledot o Toledad, que es lo que estamos estudiando en este proceso que hemos venido desde el año pasado. Así que ahora vamos a empezar a mirar todos los descendientes desde Adán hasta Jesucristo, porque toda la palabra se refiere y se centra en Jesucristo. Así que, como decía Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, tenemos que entender la importancia de esto. Desde el primer libro del Antiguo Testamento se refiere a la genealogía y está enfocado a la genealogía, como dice aquí. Y el primer libro del Nuevo Testamento también se refiere a la genealogía enfocada en Jesucristo. Entonces, por algo el Señor le dio esta prioridad para que podamos ver, identificar claramente la identidad de su propio Hijo y de dónde venía y cómo está todo centrado en Él. Como les decía, la palabra que utiliza en Mateo, cuando se refiere a este libro, son la palabra biblos, que es mucho más conocido, y básicamente era un rollo, como dicen, era para escribir, pero un rollo específicamente, no iba nada más, sino que ese se consideraba un libro, independientemente de lo que viniera de ahí en adelante. Como tal, estos párrafos se referían al libro, que era donde estaban la genealogía escrita, o los Toledot, como les decía ahorita. Así que esto era lo que se guardaba, se preservaba con mucho más cuidado y atención por la importancia misma que él tenía. Así que el Señor por algo guardó eso y siempre nos manda a escudriñar bien las palabras, y ahí el enfoque que le hemos dado a estudiar este libro o estas genealogías o este Toledot que nos pone en primer lugar en su escritura. Por eso nos dice, escudriñen las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, decía el propio Jesucristo. Entonces es un mandato de parte de Dios de que revisemos, que esculquemos cada palabra que viene, y qué más que empezar por el principio y por lo que yo le dio tanta prioridad a esta parte de los Toledot. Entonces, como les decía, todo se refiere a Jesucristo, tanto los pactos como la genealogía, todo nos habla de Jesucristo. Y como dice Lucas 34:27, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y este es el pasaje precisamente en el camino de Maús, cuando se encuentra con los discípulos después de la resurrección, y él les hace el recuento a través de toda la escritura, diciéndole, mire, aquí en todas las partes de la escritura aparezco yo, todo está enfocado en mí, todo se cumplió en mí, y él básicamente hace él mismo, les da la certeza de que todo lo que hay en la escritura se refiere a él como persona, y que podían, y es cuando se le revela a él, cuando precisamente están en la cena. Así que para nosotros es importante, si queremos conocer al Señor Jesucristo y poder defender su identidad, podríamos decir, o entender su identidad, a él no hay que defenderlo de nada, él simplemente nos revela a la gente, pero para nosotros es importante ver cómo se cumple todo, y eso nos ayuda a entender
muchas cosas y sobre todo fortalecer nuestra fe, ver cómo a través de toda la historia de la humanidad estaba anunciado y que nosotros hoy podemos tener esa claridad y que no venga cualquier otro a tratarnos de confundir. Y como les decía ahorita, los pactos habían dos puntos claves en la genealogía y algo que para todos el pueblo hebreo siempre estaban pendientes de quién era el Mesías. Como digo, desde entonces había muchos falsos profetas, falsos Mesías, que anunciaban que venían a salvar el mundo, así como los hay ahora. Pero para ellos era claro que tenía que venir del hijo de David o hijo de Abraham, uno porque tenía que ser judío, o era descendiente directo de Abraham, y lo otro que tenía que ser del linaje real de David. Eran dos puntos fundamentales para reconocer quién era el Mesías. Entonces, como les decía, él era el que estaba anunciado para bendecir a la humanidad. Dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Eso fue lo que prometió Dios a Abraham. Y esto el pueblo de Israel lo sabía, el pueblo judío lo tenía claro, que el descendiente que tenía que ser un descendiente de Abraham, de la línea de Abraham, el que iba a recibir la bendición. Y en 2 Samuel venía el anuncio de la parte también de la línea real, cuando le dijo, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Entonces, otro pasaje donde el Señor anuncia a su pueblo de que a través de esa línea iba a venir el Mesías. Así que vemos que estas palabras Abraham se las dijo hacia el año 2166 a.C., y pasan 1000 años, y a los 1000 años le vuelve a anunciar esta promesa a David, hacia el año 1003 a.C. Y el Señor viene a aparecer 1000 años después, ya aquí en la tierra. Así que vemos cómo hay una línea perfecta desde los 4000 años o antes que fue la creación del mundo, cuando veíamos que iban a ser de la simiente. Después 2000 años se lo anuncia a Abraham, después de 1000 años pasan y se lo anuncia a David, y 1000 años después vienen a ser el propio Jesucristo cumpliendo toda la línea genealógica a cabalidad. Entonces, como le decía, el primer anuncio fue que iba a ser de la simiente de la mujer, y esto es importante que también que lo tengamos claro, es por el lado de María, porque sabemos que no era hijo de José, como decía Lucas, que se decía que era de José, pero precisamente se sabía que no era hijo de José. Para el mundo en general, él aparecía como el padre terrenal, pero no sabemos que no era de la simiente de él, sino por el lado de María. Y esto se cumple, lo que les decía ahorita, cuando decía, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Y esto es, insisto a veces mucho en esto, porque para los católicos siempre tratan de poner como la figura central a María, y cuando uno habla con ellos siempre le sacan este pasaje a relucir, y les digo, pero aquí se refiere a la simiente de la mujer, no a ella, sino que precisamente habla a la mujer como más bien enemiga, y ahí se les cae a ellos los argumentos de esa parte, porque todo está enfocado hacia la simiente y la simiente de Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 12:9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Así que vemos el panorama final, donde el Señor precisamente anuncia esta gran victoria, lo que anunció en Génesis 3, lo anuncia en su cumplimiento en Apocalipsis 12. Así que como vemos que hay un lazo entre toda la escritura, no hay nada que sea que esté por fuera, sino que todo, al contrario, todo se une
a través de generaciones y generaciones, y, y la señal para el año cero, en donde se parte la historia, era Jesucristo. Y eso es lo que todas las generaciones anteriores esperaban, y hoy tenemos el privilegio de conocer cómo se ha cumplido esto a cabalidad. Dice Isaías 7:14, a través de este profeta también se le anunciaba que por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y cuando habla de doncella, precisamente se refería a alguien que no había tenido una relación sexual, no ha tenido un contacto físico para poder quedar embarazada, y se refiere que iba a ser a través de una joven virgen, y por eso era la confirmación de que era parte hombre, porque nacía de ella, pero era fecundado por el Espíritu Santo y era la parte divina, o sea, que él cumplía la única forma de que cumpliera, que fuera al mismo tiempo Dios y verdaderamente hombre también a través de esta mujer. En Mateo 1:21 se confirma esto, cuando nos dice: ella dará a luz un hijo y tú deberás ponerle por nombre Yeshua, que quiere decir Adonai salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió a fin de que se cumpliese lo que Adonai había dicho por medio del profeta, que se refiere a Isaías: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Así que vemos cómo se cumple esto aquí a través de María, lo que había dicho muchos siglos atrás a través de Isaías. La propia María, o Miriam, como también se conoce, preguntaba esto: ¿cómo va a ser esto si yo no he tenido relaciones? Y eso nos da la palabra de Dios, nos da la certeza por la misma pregunta que hace María. Dice: ¿cómo podrá hacer esto? Le preguntó Miriam o María al ángel, puesto que soy virgen. El ángel le contestó: el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, el poder de Ja Elohim te cubrirá, y por lo tanto el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces vemos que aquí la promesa se cumple, el pacto que Dios había establecido de Génesis se cumple en Jesucristo, de que iba a ser de la simiente de la mujer. Eso era fundamental y clave, y no habla del hombre como tal. Por eso en Corintios Pablo también dice: de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Y esto es clave aquí, esta parte que se menciona. La mujer, como digo, viene del hombre desde su creación, fue sacada del hombre, pero el Señor escogió que precisamente el hijo de él no fuera nacido de hombre. Y esto es importante que lo tengamos claro cuando entremos a ver todo en detalle la genealogía. La línea de la genealogía del Señor viene por María y no por José. Unos dicen que son primos, bueno, hay diferentes opiniones en esto, pero para que tengamos claro siempre la línea genealógica, en la mayoría de casos se fue por el lado del hombre como tal, pero para el caso del Señor Jesucristo era la excepción, que iba a ser por el lado de María. Así que vamos a tratar de profundizar ya en detalle en esta parte, para que no se dé a confusiones o discusiones con personas que se agarran de esto. Romanos 3:10 nos dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Y esto se refiere que el ser humano, que son descendientes de hombre y mujer, todos absolutamente somos pecadores por esa línea genealógica del hombre como pecador. Así que aquí tenía que haber algo diferente para que Jesucristo no naciera con pecado como tal, y por eso la simiente no iba a ser contaminada, o el semen de él no iba a ser de origen contaminado, y por eso tenía que ser que fuera de parte del Espíritu Santo. Así que aquí no hay contaminación de ningún hombre como tal, de ningún ser humano pecador, sino que era puro en el sentido que era del Espíritu Santo, y simplemente la mujer era receptora
de esta pureza, de este ser humano que al mismo tiempo era Dios. Así que él era la única excepción para este pasaje de que todos los demás seres humanos veníamos con pecado por nuestra línea genealógica. Así eso también se hereda. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó el tiempo fijado, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer, en una cultura en la que la perversión legalista de la Torá era la norma. Y aquí nos da dos puntos claves también. Primero, que era de mujer, como digo, vuelve a confirmar esto, y también que era el tiempo determinado por Dios, donde precisamente ese anterior pacto se había completamente tergiversado y se había corrompido completamente. Era una de las características para que el Señor decidiera que este era el momento exacto donde Él viniera a hacer un nuevo pacto, y por eso se considera un nuevo pacto, por la contaminación, la perversión del anterior pacto que era y que estaba manteniéndose en el momento que era la ley o la Torá. Así que el Señor venía otra vez a purificar eso, a darle un nuevo orden, a poner las cosas en orden como tal, y fue en el tiempo señalado por el Padre Eterno. Hebreos 2:14 dice, por lo tanto, puesto que los hijos comparten una naturaleza física común como seres humanos, fue como ellos y compartió esa misma naturaleza humana, de manera que por medio de su muerte pudiese volver inefectivo aquel que tenía el poder sobre la muerte, es decir, al adversario o a Satanás. Entonces todos tenemos una naturaleza física que Dios había precisamente hecho que se fuera deteriorando a través de los años y apareciera la muerte como tal, y por eso tenía que ser necesario que Él también tuviera una naturaleza humana, una naturaleza física, para que pasara por la muerte y fuera a revertir o restaurar precisamente esta parte y fuera a ganarle la muerte a través de la resurrección. Así lo había diseñado el Señor, el Padre, para que sucediera y pudiera ser restaurado esta parte de naturaleza humana. Y de paso, pues lógicamente tenía que quitar la causa de esta muerte, que era el pecado. Por eso Juan 3:5 dice, vosotros sabéis que Él apareció para eliminar los pecados y que no hay pecado alguno en Él. Así que vemos aquí cómo se cumple todo. Dios tenía un plan perfecto para salvar a la humanidad, y el plan era a través de su Hijo, donde tuviera naturaleza humana y que venciera la muerte y que fuera puro para que no hubiera posibilidad de pecar alguno. La única posibilidad que era que fuera su propio Hijo, no había un ser humano que pudiera darse esto. Así que Dios tenía a través de todos los pactos anunciando lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y por qué línea genealógica lo iba a hacer. Y como decíamos la vez pasada, Dios salva a su pueblo a base de los pactos. Había algo juramentado, prometido, de cómo lo iba a hacer y con quién lo iba a hacer. Y esto se da a través de Jesucristo en todas las áreas. Por eso cerramos hoy con el pasaje en Hebreos 2:18, donde dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo inmutable de su plan, o sea, su perfecto plan, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y este pasaje nos resume en general todo lo que hemos hablado el día de hoy, de que Dios, a través del pacto y a través del juramento, porque hizo las dos cosas, eso nos da una completa certeza, como decíamos la vez pasada, 7 veces seguro de que esto se iba a dar, y hoy podemos ver en retrospectiva cómo se dio. Así que para nosotros es mucho más sencillo, pero toda la humanidad anterior, si conocía la palabra, sabía que se tenía
que Dios iba a cumplir su palabra y que se estaba dando a través de la historia. Y si ellos tenían esperanza de que algún día se iba a pasar y que nosotros ya lo vemos que sucedió, más todavía nosotros tenemos la certeza de que lo que viene por delante también se va a cumplir, de que Dios simplemente ya prometió y juró que iba a ser así. Y esta debe ser la esperanza que nos debe estimular todos los días a seguir afianzando en el conocimiento de Él y simplemente confiando de que Dios todo lo que promete se cumple, porque ya es muy fácil, tenemos toda la evidencia a través de su palabra de que Él ha cumplido su pacto y esto nos debe ser de estímulo permanentemente para estar aferrados a nuestro Señor Jesucristo.